una cosa que estuve mirando bastante es todo este tema de la reunión de empresarios y sindicalistas que se dio ayer y que se supone que se va a empezar a trabajar, por los movimientos que estuvo haciendo Daer en los últimos días, ¿no? El otro día sale en La Nación una nota en la que, según dice La Nación, Daer afirmó: yo me voy a seguir reuniendo con AEA para armar un plan económico junto con ellos. Y según La Nación, Daer dice, aunque Máximo no le guste. La verdad es que no es nada más que Máximo el que no le gusta. Alberto dijo que dejara de reunirse por las suyas con AEA, que tenía que trabajar junto con Yasky, que tenían que ampliar esa mesa. Y Daer hizo una declaración, por lo menos no la negó, cuando un off, no sé si un off de un dirigente importante no fuera cierto, uno sale a decir yo no dije eso. Cuando nosotros dijimos algo que no le gustó, salió por todos lados a decir que era mentira, después nos dimos cuenta que era verdad. Pero exactamente. ¿Te acordás que claro. ¿Qué es lo que habíamos dicho, Roberto? ¿Que se enojó tanto Daer? Que habían aceptado una rebaja del 25% de los sueldos. Ah, cierto, que estaban negociando eso. Y era todo cierto. Claro. Era todo cierto y salió como loco a decir que no era cierto. Sí. Y después era cierto. No, porque, a ver, porque si no va, o sea, la defensa del lugar de los trabajadores va a quedar todo sobre la cabeza del gobierno, ¿no? Porque cuando vos armás estas mesas tripartitas, que ahora podrían ser un poco más por las organizaciones sociales, pero yo entiendo que la organización social en todo caso defiende al trabajador inactivo o al trabajador en negro, pero que sigue siendo un trabajador. Entonces, y una de las patas es AEA, que ya de por sí es una central empresaria muy conservadora, y algunos de sus miembros principales están atrás del lawfare y todo eso, y qué sé yo. Que no es, porque cuando uno dice lawfare, dice, los que no quieren a Cristina. No, la persecución a Cristina fue una forma de lograr llevar adelante su proyecto económico. Para eso lo hacen. Es una herramienta el lawfare, no es un fin, ¿no? Entonces, ahí hay varios de esos tipos. Y a la vez tenés en Daer, el Ligier y todos estos tipos que son, qué sé yo, están a la derecha de los empresarios, ¿no? O sea, tenés hoy una jefatura de la CGT que la verdad que no es buena para estos tiempos que se vienen, en donde lo que vamos a hacer es distribuir la escasez. Obviamente tenemos que tratar de generar riqueza, no solamente distribuir la escasez. Pero la forma en que lo distribuís y la forma en que vas a producir, porque uno puede distribuir desde el momento que decide cómo produce. ¿Sí? Produce concentradamente o produce desde las pymes, qué lugar le das a las multinacionales, qué sé yo, un montón de decisiones, cómo va a ser la tasa de interés para las pymes y cómo para las grandes, cómo no sé, las cargas sociales para las pymes como para las grandes. Entonces, ahí esa definición en donde la reunión tiene que ver con AEA y con Daer como importantes, es lo que preocupa. Hay otros actores, hay que decirlo, está Yasky, están las organizaciones sociales, sí. Pero vos sabés que en la CGT la mayoría no quiere este comando de Daer. Pero hoy está muy fuerte Daer, tan fuerte como para atreverse a hacer ese tipo de desafíos, en donde a mí me sonó, no sé, que estaba desafiando no solo a Máximo, sino al presidente al hacer ese tipo de declaraciones. Pero bueno, a la vez, digo, y para cerrar todo esto, él es el que hace el convite para el 17 de octubre, es en su casa, es en la CGT, ¿no? Así que ese desafío de que yo me voy a sentar con AEA, con la Asociación Empresaria Argentina, a armar un plan económico, y la verdad que me preocupa. Sí. Recordemos que AEA es un sello creado por Paolo Roca y por Mañeto para hacer la conducción política de las grandes corporaciones argentinas. Claro. Es eso, digamos, no es que representa a todas las empresas, sino que hay un grupito de empresas, después deciden cuáles se suman. Por ejemplo, los últimos en sumarse fueron Galperín, por ejemplo, que son los conocidos como los unicornios de la tecnología y de las empresas, pero son las grandotas, pero además las grandotas que hacen política, o sea, que se meten fuerte en eso, no están... no es la UIA u otros sectores más organizados y que por ahí tienen más que ver con el desarrollo industrial o con el empleo, no va por ahí. Los de la EA están casi todos en la lista de 10.000 que van a pagar el impuesto a las grandes fortunas. Sí. Esos son.
Sí, Bueno, claro. y volvemos un poco a lo que venimos diciendo todos los días, que Daer era el hombre elegido para este momento del país en el que íbamos a buscar la paz, también por sus buenas relaciones con el empresariado, ¿no? Ahora, parte de ese empresariado hoy es el que está atacando a Alberto, ¿no? Ujú. Atacando al gobierno. Pero me parece que esto que se da en todos los ámbitos. En todos los ámbitos se está dando ahí un movimiento de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Y ahora es el interlocutor apropiado? ¿Y por qué hace estos desafíos desde la nación? Siempre hay que ver desde dónde se hacen las cosas, ¿no? Desde la nación, porque ese es el lugar que elige Daer para expresarse, él dice, yo me voy a sentar, y vamos a empezar a reunirnos con AEA, no dice con todas las empresas, no dice con AEA más las pymes, no, con AEA dice a armar un plan económico. Ah, la pucha. ¿Viste? Sí. Entonces me parece que en esta reunión va a tener que haber una actitud del gobierno muy pro trabajador, porque el resto de la mesa están todas las patas del mismo lado. Sí. Eso me preocupa. Sí, es insólito que un secretario general de la CGT diga que el plan económico se arma con AEA. No, Bueno, por eso no hay... Por eso hagamos una lectura y no lo dejemos pasar, digamos, bueno, ahora estamos contentos porque al fin se va a armar ese pacto social que siempre quisimos. Bueno, el tema generalmente no es tanto el qué como el cómo. Ujú. ¿No? Y también hay que meter en esa ecuación, que lo hablábamos al principio del programa, que ayer Santiago Cafiero en una reunión le confirmó a la gente de IDEA de que Alberto Fernández va a participar del cierre del coloquio este año. Sí. Entonces, de nuevo ahí es, más allá del gesto, que es, digamos, tiene muchas lecturas, es también, bueno, ¿para qué va a ir a participar del cierre del coloquio IDEA? ¿Qué les va a ir a decir a los que van a estar ahí escuchándolo? A mí que vaya, a mí toda esta cosa que siempre se dice que o algunos de nuestro lado dicen que está mal, a mí no me parece mal. A mí me parece bien que Alberto hable con todo el mundo. Se dice que se reunió con Roca hace poco, sí es cierto, a mí me parece bien. El tema son las definiciones después. Claro. ¿No? Como vos decís, bueno, vas a IDEA. Bueno, porque esa gente espera que digas una cosa y si no decís esa cosa, no sé, te abuchean, ¿no? ¿Viste que están los micrófonos ahí esperando que Sí. se hablen mal de vos, ¿viste? Sí. ¿No? ¿Qué sé yo? No, Eso. pero una cosa es, me parece, Roberto, una cosa es hablar con todos, que el presidente está obligado a hablar con todos, Me y parece otra cosa es sí. quedar bien con todos. Que ahí Claro, no. que me parece, y recargo que me parece bien porque en su momento Cristina dijo, yo debía haberlo hecho, ¿no? Además. Sí. Pero además es la famosa, un presidente se tiene que juntar con Manieto, y sí. Y Si yo sí, fuera presidente claro. también me juntaría, es el dueño del principal multimedio de telecomunicaciones del país. Ahora, Claro. de ahí a querer quedar bien con Manieto hay una distancia muy grande. Y además no se puede quedar bien con todo el mundo. O sea, el famoso consenso y que todos estemos de acuerdo es imposible. Por eso, Claro. por eso es imposible pensar un plan económico entre los laburantes y AEA. Porque no va a haber no va a haber un lugar de común. No. Es que ahí, yo creo que ahí está un poco el núcleo del problema. Que en la Argentina existe un aparato comunicacional, pero sobre todo cultural, diría, porque va más allá de los medios de comunicación, para hacerle creer a un porcentaje importante de la población que los intereses de los más ricos son coincidentes con sus propios intereses, cuando está claro que no es así. Digamos, pero cuando uno lee todo lo que se publicó en estos días sobre las empresas, sobre la Corte Suprema, sobre esto y lo otro, lo que están defendiendo son las condiciones para seguir concentrando la riqueza los que más plata tienen. Y eso, bajo ningún concepto, puede implicar mejores condiciones para el resto, para el 99,9% de los argentinos que vivimos de nuestro laburo. O que vivimos no vivimos de nuestro laburo porque no hay una economía que provea laburo para todos y entonces vivimos del esfuerzo que hacemos todos a través del Estado. Es imposible que los intereses de la élite y los intereses de la mayoría coincidan, por definición. Pero el problema es que acá te prendés todos los días la tele y los que están hablándote de qué es bueno y qué es malo son los representantes de ese 1% o 0,1%. Claro. Pero además hay que entender que en la escasez todo es más complicado. A ver, cuando Perón hablaba de la comunidad organizada y tenía con él
a buena parte del empresariado, además de los trabajadores, lo que tenía para que esos empresarios y los trabajadores se llevaran más o menos bien, era la renta diferencial, se le llamaba en ese momento, del campo, ¿no? O sea que Argentina tenía un nivel de productividad tanto más grande que el resto, que eso financiaba después ese bienestar o ese llevarse bien entre los industriales y los trabajadores. Cuando vos ves las democracias europeas hasta los 90, también ellos podían vivir bien y sin grandes conflictos, pero en buena parte también porque capturaban renta de acá, de la nuestra, con sus multinacionales, con sus términos de intercambio y todas esas cosas. Ahora, cuando vos no tenés un lugar de donde sacar guita como para que ambas partes se lleven más o menos bien, lo que prima es el conflicto. Entonces, a mí lo que me preocupa en ese conflicto, al que no le temo y me parece bien que exista, y generalmente debería encontrarse un punto en común en la negociación, lo que me preocupa es que la parte que tiene que defender a los trabajadores claramente no es un defensor de los trabajadores. Nadie puede pensar que Daer es un defensor de los trabajadores. Daer y Acuña, ¿no? Esa parte me preocupa. Yo la hablo con otros sindicalistas, obviamente. Bueno, el tipo está muy fortalecido, está sostenido por todos los gordos, y en su momento fue bendecido por la política porque iba para este momento que cambió. Y cambió en parte por el ataque de miembros de AEA al gobierno. Y él dice que se va a reunir para armar el plan económico con esos miembros de AEA. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, ahí es donde a mí se me desangeliza un poco la propuesta actual de sentémonos, dale y armemos algo. Recordemos que en AEA, además de Mañeto y Pablo Roca, que son los que la manejan, está Pagani de Arcor, está Bagó, está Coto, está Marteloni, está Brown de la Anónima, los grandes en serio, Cristiano Ratazzi de Fiat, Zaguier por La Nación, están los laboratorios. No hay ni una pyme. Está obviamente Marcos Galperín, que les decía recién, Alejandro Bulgeroni. Marcos Galperín, ¿no tendría que tener ya un impuesto a las ventas electrónicas? ¿No hay? No lo sé, pero... No lo sé. Aunque sea chiquito, qué sé yo. No lo sé, pero... Sí. O sea, claramente sí. Igual, perdón, no, yo sé menos de economía, de impuestos y demás, pero más que un impuesto a las ventas electrónicas que termine trasladándose al precio de cada cosa que se vende, yo creo que lo que hay que hacer es ir a un esquema donde se paguen mucho más impuestos por la riqueza, que por, digo, un esquema, que creo que es lo que está pensando el gobierno, un esquema más simple y más progresivo, donde en vez de tasarse cada operación, como con el IVA, con un impuesto a las ventas, te fijas quiénes son los que acumulan la mayor parte de esas operaciones y de las ganancias que llevan esas operaciones, y apuntar ahí a buscar la plata. No sé, a mí desde el sentido común me parece más interesante. A lo mejor estoy equivocado. No. Es real que hoy tenemos un problema que hay que generar, ¿no? No estamos en los momentos en que se está ganando mucha guita y se la quedan 4 tipos. Hoy estamos en una crisis fuerte, con un coronavirus que aún está, por lo tanto sigue restringiendo las posibilidades de generar riqueza, y la está restringiendo incluso mucho más fuerte en algunos de nuestros clientes, ¿no? En el mundo, que están increíblemente, pero están peor que nosotros por cómo están creciendo los casos en Europa. Viste que ahora están todos los noticieros acá diciendo que Argentina es el 5º peor, es el 6º peor todos los días, ¿no? Sí, bueno, espera que empiecen a aparecer los muertos de los contagios que están teniendo los europeos. Sí. Es complicado. Sí. Pero bueno, nada, yo creo que hay otros dirigentes muy importantes en Argentina, como Palazzo, como Moyano, como Yasky, como Catalano, que es importante que empiecen a tener cada vez más peso ellos, ¿no? Pero nosotros tenemos que hablar de sindicalismo, tiene que ser parte de nuestra agenda, porque no puede ser que sigan ganando elecciones en sus gremios estos tipos, no puede ser que Cavalieri haga 40 años que está ahí, y después No, y que después los trabajadores que los trabajadores tengan unos convenios horribles, porque los Moyanos los ganan, pero dame el convenio de camioneros.
nosotros tenemos que ocuparnos mucho más de ese mundo. Sería muy divertido si el gobierno decidiera avanzar con algún tipo de reforma sindical. ¿Con qué excusa se van a agarrar para oponerse desde la oposición, no? Porque Bueno, es lo que viene. complicado. Ustedes saben la historia de Alfonsín, ¿no? Cuando quiso hacer la reforma sindical casi se lo cargan en el primer año de gobierno. Es complicado, pero bueno, hay diferencias dentro del mundo sindical. Y vos fíjate que los que yo menciono son los que consiguen los mejores salarios. ¿Sí? No es tan difícil saber cuáles son los mejores sindicalistas. Bancarios, camioneros. ¿No? Sí. No es tan difícil. Y bueno, y los que más resisten y los que más discuten en las peleas sindicales con el Estado también, que no son siempre los mismos. Viste que siempre hay una propuesta del Estado, hay uno que acepta enseguida y el otro que hace huelgas, ¿no? UPCN Bueno. acepta enseguida y AT no. Exactamente. Pero bueno, todas esas discusiones me parece que son importantes y que va a haber que mirarlas y no solo mirar, ay, qué bueno que ahora se viene el pacto social, sino cómo se desarrolla Claro. ese pacto social. Porque la verdad es que además el gobierno, yo tengo confianza en sus convicciones progresistas, pero además necesita consumo de manera imprescindible. Sí, y urgente. Ujú. Claro, y una de las cosas que muestra esto es que a diferencia de otros países no hay consumo atrasado. O sea, no es que hubo mucha gente que ahorró por estar 6 meses en pandemia. No sé. ¿Vos decís que A mí sí? yo digo que todas las personas que sí tienen un sueldo fijo, Ujú. que no lo perdieron, que lo siguieron cobrando todos estos meses, en muchos casos pueden haber tenido ahorros. Ujú. Porque el nivel de gasto bajó mucho, el nivel de gasto familiar por quedarse en casa. Y eso es parte de la compra de $200 de tanta gente. Sí, ¿no? es el que tenía un sueldo en blanco y digno. Pues, sí. Bueno, pero por algún lado empieza siempre la reactivación. Mm. ¿Ah? Yo creo que hay un sector de la población que tiene hoy capacidad de compra. Bueno, hay que ver cómo vos guías esos fondos para que generen más empleo, ¿viste? Mm. De todas maneras, viste que empezó algo de reactivación, más o menos por los lugares que se esperaban, ¿no? Hay que ver después en el tema de la automotriz si es volver a recuperar el stock que tenías, Ujú. ¿no? O si hay una venta que se vaya manteniendo. En algunos casos hay mucha gente que cuando vos tenés una brecha grande, mete la guita ahí porque piensa que es una manera de comprar dólares a precio oficial. Sí, ¿Sí? sí. Que la Y gente Roberto, busca. una pregunta. ¿No hay riesgo cuando vuelva cuando se vuelva a consumir que haya un aumento de precio fuerte también? Simplemente Sí, para, no sé si- simplemente para no sé- recuperar. No sé si fuerte, porque tampoco espero una gran reactivación. Ujú. Es factible que los niveles de inflación estén un poco por arriba de los que están hoy. Claro. Sí. La verdad que hemos tenido una inflación tan grande con Macri que no sé a qué llamarle fuerte ahora. Claro. Este, O sea, porque ¿no? vamos a festejar un 35 a fin de año. Pero es que sí, Ari. Es que O sea, sí. venimos de un 55. 60 casi. O sea, vamos a Claro. festejar haber bajado en un año 20 puntos. El tema es que estábamos Y- en 60. En 55, y- perdón. No es poco, ¿no? No. No es poco, claro. Tenés que ser muy cuidadoso también en el crecimiento, porque si es un crecimiento que genera muchas importaciones, enseguida la demanda de divisas Claro. hace que se te mueva aún más el problema que tenés con el dólar. O sea, esto que decís vos de direccionar es que la gente gaste, pero gaste en cosas que se hacen acá y que no impliquen utilizar Sí. dólares para importar. Sí, cosa que no es fácil. Y no. De hecho, los autos tienen un 80% de componente importado. Claro. Pero genera mucho trabajo. Ahí tenés algo que balancea. Genera trabajo intensivo acá. Sí, el mercado de cambio no te lo balancea nada, ¿viste? O sea, que genera empleo. Son dos temas distintos. O sea, rápidamente te crecen las importaciones cuando tenés una suba de consumo. ¿Y qué es lo podés que- evitar, sí. podés evitar, como bien hizo el gobierno, decir, che, no le des 1 hora 12 a los celulares. Claro, no promover por ahí y promover en la Me parece, construcción. Viste que los celulares cuestan un huevo ahora. Sí. Un celular cuesta más que una tele. No sé qué pasó ahí. No, ni idea. No tengo información sobre Yo eso. encima que los rompo cada 2x3. O sea, yo no llego a pagar las cuotas del de uno que ya estoy teniendo que comprar otro, pero lo rompí.
Viste que te lo venden en 18 cuotas. Yo digo, dame la 18 cuotas. A la cuota 10, como mucho, ya tengo la pantalla partida. Se cagó la batería, algo pasó. Pero, ¿y qué lo rompes cuando tomas whisky o en cualquier momento? Ay, perdón, no tenía que decir eso. No, yo no tengo problema. No, bueno, pero están los que toman whisky y se mantienen bien y los que toman whisky andan tirados por el piso. Vos sabés que el otro día yo no lo quise hacer, te juro que yo no quise, pero acá me obligaron a manguear un canje de whisky al aire. ¿Pero y cómo te obligaron? Me obligaron, Nico Yo y... no fui. Sí, entre Nico y Lucía me dijeron, no, tenés que pedirlo porque te vas a fundir. Entonces, pedí un canje de whisky al aire, no lo conseguí igual. ¡Qué vergüenza! Sí. No nos escucha ni Jack Daniels, ni Johnny Walker, ni... ¿Es caro el whisky? Y está en dólar. Ah, claro. Está en dólar. Bueno, ahí hay incluso un el que se hace tema. acá. Ahí hay un tema que yo algo comenté ayer en el editorial. Nosotros tenemos un problema histórico que se acentuó mucho durante la época de Macri. Las empresas que hacen, por ejemplo, las latas donde se envasan las arvejas, las latas de durazno, puré de tomate, qué sé yo, es un monopolio. El plástico donde se envasa el agua mineral, las gaseosas, es un monopolio. El tetra donde se envasa también el puré de tomate, el jugo, los jugos, leche. no sé si todavía hay vinos de esos, qué sé yo, es un monopolio. Y así hay un montón, fundamentalmente relacionados con los envases. Los envases, en general, o en muchos casos, cuestan más que lo que hay adentro. ¿Sí? Claro. Una lata de arvejas que más caro cuesta más que las arvejas. Sí. Bueno, estos tipos tienen dolarizados sus precios. Y cuando pasan estas cosas te empiezan a promediar y te dicen, bueno, te vendo 1.000.000 de latas, el 40% contado con liqui y el 60% al oficial. Que es nada, después lo que tenés que hacer es promediar, ¿viste? Y te termina dando $1 en vez de 80, de 110 o de 108, ¿sí? Y eso después llega a los precios, porque el tipo que te va a vender eso, ¿entendés? O sea, no es que esta suba del contado con liqui no es nada, no tiene importancia, no. Lamentablemente sí juega en algún lugar. Sí, Más obvio. cuando se mantiene mucho tiempo, ¿sí? O sea, hoy a ningún comerciante le decís cuánto está el dólar y te dice el oficial. Entonces es un problema, porque después traduce eso a cosas que nosotros consumimos. Eso tiene que ver, la verdad, también con una situación monopólica estructural que nunca se cambió, ¿no? El kirchnerismo no modificó eso, por eso yo siempre dije, miren muchachos, ustedes pueden repartir plata, qué sé yo, pero si dejan que se siga concentrando la riqueza, esos tipos un día van a tener tanto poder que van a hacer lo que quieren con los precios y lo que ustedes reparten ellos lo vuelven a absorber. Claro. Entonces, eso vos tenés que laburar para desconcentrarlo. En Argentina ha habido un proceso de concentración y de extranjerización, que lo que genera además la extranjerización es que la guita que ganas acá después te la lleves, que después, cuando vos decís cuáles son las razones por las que los países como el nuestro no se desarrollan, 70 años de peronismo, no, son esas razones de un coloniaje que sufre toda Latinoamérica, ¿no? Se llevan por las multinacionales, por los términos de intercambio, porque nuestros ciudadanos ahorran allá, que de ellos, entonces aspiran toda la riqueza y se la llevan ellos. Y bueno, y se van generando esas situaciones que te la complican, ¿no? Que te la complican. Y más que ahora, si te suben mucho los precios, no todas las empresas están en capacidades de absorber una paritaria importante. Vos podés decir una paritaria y decir, bueno, que suba todo el 40%, y después los tipos no te la pagan, si no están en condiciones. Y hoy la situación de las pymes es muy despareja. Sí. Así que hay que cuidar el precio. Ayer salió el Banco Central a intervenir en el mercado de contado con liqui, que estaba subiendo un 4%, y lo hizo menguar esa suba al 2,6, creo. Se operó en ese mercado, salió a vender. Que decían que no lo iba a hacer, pero a mí me parece bien que lo haga. O sea, me parece bien que hagan todo lo que puedan hacer. Claro, para frenar esto. Ahora, yo creo que no es inocuo. No. Qué cantidad de frentes abiertos, ¿no? O sea, pandemia. Y bueno, la verdad que... Poder judicial.
Si hay algo que disculpa al gobierno es la cantidad de cosas que ha tenido que pasar, ¿no? Sí. Ya de por sí, viste, cuando vos escuchás los análisis de los medios, no te dicen ni que Macri le dejó una catástrofe, ni que estás en pandemia. Lo analizan como si fuera un momento normal. ¿No? Sí, tal cual. Y bueno, con el último movimiento que hizo Macri, que fue esa última devaluación que llegó el dólar de 40 a 64, te hundió el primer trimestre de 2020. El primer trimestre de 2020, sin pandemia, caímos un 5,4%. Catastrófico. Catastrófico. Esa fue la herencia. Ese fue el primer trimestre. Y el 20 de marzo empezó la pandemia. Igual. Bueno, ¿vas a hacer otro editorial muy tranquilo como el de ayer? ¿Me puedo ir? No, le quiero dar un descanso al público porque yo trato de informarlos, pero los quiero, no quiero que se... Además lo que tenía que decir ya lo dije. No, ya sé, sí, me llegó no sabes cuántas veces. ¿En serio? ¿Muy contentos todos? Sí. No, de verdad, de verdad, mucha gente de acuerdo porque hay algo, contámoslo por ahí lo que charlamos nosotros, pero son cosas que no se dicen ni siquiera en medios con los que compartimos ideológicamente. Entonces, no, sí, me llegó muchas veces. O el link, o el comentario, lo cual significa además que de vuelta se escucha mucho la radio y no solo se escucha, sino que después circula mucho las cosas que hacemos. Por las redes, por los distintos sistemas, etcétera. Pero los amigos son los que te dicen la verdad. Claro, yo creo que fue una confirmación de que la frase fuego amigo no existe. No. El amigo te critica, te putea, se enoja, te dice las cosas. El que te dispara es el enemigo. Claro. Ese dispara. ¿Fuego amigo? No. O sea, claro. Así que yo, no, por ese lado. Bueno, ahí me puedo ir tranquilo entonces. Bueno, ¿hablamos un rato? Dale.